Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien, gente. Seguimos con este maravillosos manhwa y esta es la parte 5 y si no te has visto las otras 4 partes lo dejaré en la descripción. Gente, dejo un momento para mandarle a un saludo al titán de Itán Gómez, bro, espero que donde estés disfrute del video. Y también para este capo de Jesús Moya, espero que disfruten el video y para no hacer más larga la intro comencemos con este video. Este es el Centro Internacional de Inmunoterapia contra el Cáncer del que te hablé. Se trata de una instalación de propiedad de la familia Liao, una de las más poderosas de la ciudad de Yunsan. La recepcionista está adentro, así que pueden entrar. ¿La familia Liao de la ciudad de Yunsan? Y vemos un recuerdo del prota. Tío, ¿sabes de dónde viene este colgante de jade? Este es el jade medicinal, proviene de las minas de jade transmitidas de generación por los antepasados de la familia Liao en la ciudad de Yunsan. Parece que la pista de los fragmentos restantes de la técnica Xuanin tiene algo que ver con esta familia Liao. ¿Por qué no hay nadie aquí? Porque solo estarán ustedes dos. Y vemos que la puerta se encierra. Xin, ¿qué estás haciendo? Y bajando de un ascensor, hola diosa Suegu. Hace muchos años que no te veo, sigues siendo tan hermosa como te recuerdo. Liao Wenyuan, ¿por qué estás aquí? ¿Quién es él? Era mi compañero de la escuela secundaria. Suegu, eres muy cruel. En aquel entonces, todos decían que éramos una pareja perfecta, así que ¿por qué estás diciendo ahora que solo éramos compañeros de clase? Pero vemos que se lanza donde está la waifu. Suéltame. Y vemos que Papi Chen se lanza a detenerlo. Pero es detenido por unos de los tipos de antes, mientras a lo fondo se va Liao con la waifu. Vete al infierno. Pero con buenos movimientos se libera con una patada dándole en la mandíbula y con excelente destreza esquiva el golpe que se dirigía al prota. Estos dos hombres de Oriente Medio no son gente corriente, hay tanta aura de cultivo alrededor de sus cuerpos. ¿Qué es lo que intentas hacer? Suéltame, Beichen, sálvame. Suegu. Suegu. ¿Cómo se atreven a detenerme? ¿Acaso ya no tienen ganas de vivir? Jejeje. Perro insolente, ¿sabes siquiera quiénes somos los dos? Mientras vemos la pareja que van abandonando el lugar, jajaja, esta vez será el fin de Jian Beichen. Jian Beichen también es bastante hábil. ¿Los hombres del señor Liao realmente podrán darle una buena lección a Jian Beichen? Por supuesto, el maestro Liao siempre ha estado rodeado de gente extraordinaria de todo el mundo. Entre ellos están esos hermanos de Medio Oriente. Uno de ellos es tan ágil que es capaz de saltar a un árbol sin ayuda, y el otro tiene una fuerza tan increíble que puede romper barras de acero con sus propias manos. ¡Wow! Eso es increíble. Pero cambiando nuevamente, vemos a unos de los hermanos acostando inconscientemente por falta de sueño, carita riéndose, mientras que el otro es sostenido por el Papi Chen. Deja de saltar a mi alrededor como las pulgas, es realmente irritante. Háblame de este ascensor y de cómo abrirlo. Dime cómo abrir el ascensor, mientras que lo manda a comer el piso. Este ascensor solo puede ser utilizado por aquellos que tenga tarjeta de identificación del joven maestro, entonces, no podrás entrar. Pero Papi Chen, dejándolo a un lado, se prepara con un golpe. Y este impacta en el vidrio del ascensor. Y vemos que no le pasó nada al ascensor. Jejeje, es inútil, están hechos de un material especial, ni siquiera mi hermano es capaz de romperlo. Aunque tengas algo de habilidad, nunca podrás abrirlo con golpes. Pero al rato, se escucha un crujido del vidrio rompiéndose. No. Es imposible, mientras vemos la severa imagen de Papi Chen con los vidrios rotos. Cambiando con la waifu, esta es tirada a la cama. Liao Beiyuan, ¿qué estás tratando de hacer? Está claro que voy a sentirte desde adentro, nena. Aléjate de mí, estoy casada, además, estás cometiendo un delito. No importa si estás casada, a partir de hoy será mi pequeña viuda. No tengo miedo de la policía, nunca podrán arrestarme, mientras este hijo de la P le va desgarrando la ropa. No, por favor, no lo hagas. Beichen, ayúdame. Ríndete, no hay forma de que él venga a salvarte. Pero vemos que la puerta de la habitación se rompe en varios pedazos. Y al mismo instante un puño está a centímetros de la cara de Liao. Para al final Papi Chen le mete un severo izquierdazo haciéndole caer varios dientes y mandándole varios metros hacia atrás. Suegu, ¿estás bien? Beichen, quiero volver a casa.
Pero Papi Chen, quitándose la camisa, se lo pone a la waifu. De acuerdo, vámonos. Vemos que llegan unos personajes. Y son los del Medio Oriente. Y vemos que le agarran la pierna de la waifu, jejeje. Ah, Beichen, todavía es capaz de moverse. Suegu, ven aquí conmigo, ¿a dónde crees que vas? Suegu, ¿dónde estás tratando de ir? Y vemos que la waifu por el susto y el shock se desmaya. Jejeje, Suegu sigue siendo una chica muy femenina, soy tan guapo y atractivo que ella todavía se las arregla para desmayarse de la conmoción. Jian Beichen, ese fue un golpe muy fuerte que acabas de lanzarme, pero desafortunadamente, no pudo lastimarme. Nosotros, en la familia Liao, cultivamos una técnica especial de cultivo de Yi que puede curar rápidamente las heridas que hemos sufrido, así que, ¿todavía puedes luchar contra mí de nuevo? Eso es realmente impresionante. Entonces, ¿qué tal esto? ¿También puedes curar esto tú mismo? Y vemos que lo pisa fuertemente a tal punto de romperle el brazo. Y curándose el brazo, puedo sentirlo, está Eli de la técnica de Xuanin reparando sus heridas, parece que las partes restantes de la técnica de Xuanin están aquí en posesión de la familia Liao. Jian Tianmin había ideado un plan para tratar con nosotros, pero nunca esperé que pudiera encontrar las partes restantes de la técnica de Xuanin, lo cual es una sorpresa inesperada. Lobo venenoso, ¿qué estás haciendo parado allí? ¿Por qué no sales o acabas con este tipo? Y vemos al personaje de antes, Lobo Venenoso. Lobo Venenoso es uno de los mejores asesinos de Oriente Medio, ustedes definitivamente no serán capaces de sobrevivir esta vez. Jian Beichen, si tienes miedo, siempre que puedas enterrarte un cuchillo frente al público, yo puedo considerarte vivir. Estás soñando, tú maldito. Bueno, ya que estás cortejando la muerte, te lo concederé. Lobo Venenoso, mátalo. Y al mismo instante vemos que ataca con una cuchilla. Esta pasa enfrente del prota, para al final clavarse en la puerta de la habitación. Pero vemos que antes de clavarse el cuchillo pasó entre las entrepiernas de Liao. Joven maestro Liao, ¿se puede usar también tu técnica de Yi para recuperarte de esto? Si no puedes curarlo, ¿no tendríamos que llamarte eunuco Liao de ahora en adelante? ¿Por qué, Lobo Venenoso, te dije que lo matarás y tú aún? Lobo Venenoso, el asesino de Oriente Medio, han sido muchos años desde la última vez que te vi, sigues siendo desagradable como solías ser, siempre te ha gustado cortar las raíces de las personas con dinero. Tampoco esperaba que el señor del Oriente estuviera ausente de su regimiento militar en el oeste, en cambio, vino a un lugar pequeño como este para jugar al juego de fingir ser un cerdo y comerse a un tigre. Si no te hubiera conocido, ¿hubieras acabado con todos mis hermanos? Lobo Venenoso, ¿cómo lo conoces? ¿Le estás ayudando a lidiar conmigo? ¿Ya no quieres las técnicas de Qigong de nuestra familia Liao? Si fuera alguien más, aún podría haber hecho un movimiento, pero ofender a este loco del oeste por ti no vale la pena, joven maestro Liao, no queremos la técnica Qigong de la familia Liao nunca más, así y este es el fin de la cooperación entre nosotros. Vámonos, Liao Wenyuan quedará en manos del propio general Jian. Y vemos que la última esperanza de Liao se van retirando. Tú, ¿quién eres? Inclusive el Lobo Venenoso no tuvo el atrevimiento de ir en contra de ti, eso no es importante. Desde que te atreviste a tocar a mi mujer, te iba a matar, pero estoy muy interesado en esa técnica de artes marciales que tienes en tu casa, si tú me entregas esas técnicas de artes marciales obedientemente. Yo podría considerar mantenerte con vida y así como llamar a una ambulancia para ti, así que, ¿qué piensas acerca de eso? Tú, le hiciste esto, ¿y aún quieres que te entregue mi técnica de artes marciales? Estás soñando. Entonces está bien, olvídalo, en ese caso, me iré, pero no hay nadie más en este edificio, y si no vas al hospital por esa cosa tuya, me temo que... Esperas, hermano Jian, no te vayas. Te daré la técnica de artes marciales, pero por favor, llama a una ambulancia por mí, yo no quiero quedarme sin herederos. Tiempo después, vemos el otro pedazo de la técnica unido a la técnica que tiene el prota. Esta página que me dio Liao Wenyuan es de hecho uno de los fragmentos de la técnica Yin. Desafortunadamente, esto aún no está completo. Con esta parte de la técnica de artes marciales, curar el cáncer del tío Wang y varias enfermedades problemáticas no será un problema, incluso las lesiones internas de mi cuerpo se han curado en aproximadamente un 10%.
Y vemos que la waifu se levanta toda asustada. Ah, no te atrevas a acercarte más. ¿Estás despierta? No hay que tener miedo, ya hemos vuelto a casa. Confíe mucho en Sin, ¿por qué nos hizo algo así y qué quería? Las personas mueren por dinero y los animales por comida, ya he investigado el asunto con claridad. Wang Xin planeaba usarte para apaciguar a Liao Wenyuan con el fin de obtener el nuevo proyecto de carbón de la familia Liao. ¿Qué? Solo por el proyecto, Xin me ha traicionado a pesar de que soy su hermana, ella le tendió una trampa y yo casa fui. Pero Papi Chen cortándole lo que iba a decir, no te preocupes más por eso, me aseguraré de que todo el dolor y sufrimiento que has experimentado, se les regrese, haré sufrir a todos. Ya que estaban tratando de conseguir el nuevo proyecto de carbón, no les permitiré tenerlo, solo espere las nuevas noticias. Tiempo después, vemos que Papi Chen visita nuevamente a Liao pero este ya tiene guardaespaldas a su alrededor. Ya te entregué mi técnica de artes marciales, ¿por qué sigues buscándome? He venido aquí pata a hacer un trato contigo, por lo que sé, al lobo venenoso siempre le ha gustado mojar sus dardos en algún veneno, si no me equivoco, el señor Liao. Me temo que habrá secuelas en la raíz de sus descendientes incluso si está curado, ¿no es así? ¿Ya sabes sobre esto? ¿De verdad tienes una forma de curarme de las secuelas? Así es, te puedo curar, pero a cambio quiero el nuevo proyecto de carbón que estás desarrollando, también hay otro pequeño asunto en el que necesito que cooperes conmigo. Cooperaré, siempre que puedas curar las secuelas de mi lesión, puedes tener cualquier proyecto de carbón que desees, y cooperaré de la forma que desees. Y tiempo después vemos en las noticias, el nuevo propietario del grupo Jian ganó el nuevo proyecto de carbón, la campaña logró recaudar 500 millones de yuanes y logró un gran progreso convirtiéndose en una de las figuras más nuevas en Yusan. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Cómo es posible que Jian Beichen no solo no ha sido destruido, sino que también se ha llevado el nuevo proyecto de carbón que nos pertenece? Padre, tampoco sabemos qué está pasando, nosotros definitivamente enviado a Wang Suebu y Jian Beichen al señor Liao, pero ahora no somos capaces de contactarnos con el señor Liao en absoluto. Ustedes son un montón de desperdicio de los que ni siquiera se puede esperar que hagan nada. Padre, ¿a dónde vas? Me voy a la empresa, a recuperar lo que me pertenece. Y volviendo al grupo Jian Beichen, ven aquí, tengo algo que discutir contigo. Tío, ¿qué le trae a una persona mayor como usted a un lugar como este? Jian Beichen, no pretendas hacerte el estúpido, planeaste que me arrestaran e hiciste que me golpearan, lo sé todo. Tío, ¿has venido a saldar la cuenta conmigo? Ya que eres mi sobrino, puedo dejarte libre. Pero tendrás que devolverme esta empresa, yo sé acerca del nuevo proyecto que ganaste, sin embargo, no tienes experiencia en la gestión de una empresa, no podrás hacerlo sin mí, por lo que sería mejor que me lo devolvieras. Deberías darte prisa y dejarme seguir siendo el director general y tener derecho a todas las acciones de la empresa. En cuanto a ti, se le dará algo de crédito por ganar el proyecto y más adelante le daré algunos dividendos. Pero al rato vemos que un huevo le cae en la cabeza. ¿Quién hizo eso? ¿Tú quieres ser nuestro jefe? Sigue soñando, ¿cómo personas como ustedes tienen el atrevimiento de lanzarme huevos? Todos ustedes están despedidos apenas me convierta en el presidente. Pero no sé de dónde carajo sacaron las ollas y los bates para darle una paliza. Él no está aquí, miremos en esa dirección, este miserable grupo de personas, finalmente se han ido. ¿Quién es? Señor Jian Tianming, el joven maestro Liao quiere tener una charla con usted, por favor venga con nosotros. Y tiempo después, tío Jian, he estado esperándolo por un largo tiempo, siéntate. Señor Liao, yo también te estaba buscando, me gustaría preguntarte algo, habías prometido darnos el nuevo proyecto del carbón, entonces, ¿por qué se lo diste a Jian Beichen? No soy el tipo de personas que hacen promesas y luego no las mantienen, no pude acostarme con la persona que me enviaste en ese momento e incluso fui golpeado por Jian Beichen. Jian Beichen me golpeó y me chantajeó para que le diera el nuevo proyecto del carbón, ¿a quién crees que debería culpar? ¿Qué? ¿Jian Beichen te golpeó? Tiempo después de esos sucesos. Papá, este proyecto del señor Liao es bueno, pero el dinero para la START es demasiado, son 500 millones de yuanes, también está el hecho de que este proyecto, después de todo, está relacionado con la energía nuclear, por lo que parece demasiado arriesgado. Están siendo demasiado ciegos, por el dinero,
Podemos obtener un préstamo bancario. Además, es una vergüenza hablar de cuestiones nucleares en estos días en que la tecnología avanza tan rápidamente. Haciendo este proyecto, podríamos saltar sin esfuerzo al centro de atención como recién llegados. El nuevo carbón de Jianbeichen quedará completamente arruinado. ¿Cómo podría ser mejor el carbón en comparación con la energía nuclear? Mientras la pareja se quedan mirando. Papá, lo que estás diciendo también es correcto. Jianbeichen ya nos ha engañado 3 veces, no podemos dejarlo ir así. Si podemos hacer la vida de Jianbeichen sea más miserable tomando este proyecto, entonces iré a juntar algo de dinero y pediré un préstamo, me aseguraré de que su reputación sea destruida. Entonces, ¿qué esperamos? Sí, empeñemos rápidamente todas las joyas y bolsos de diseñador que te he comprado recientemente, ¿eh? ¿Por qué? Tiempo después, el expresidente del grupo Jian Tianming ha formado recientemente la corporación Tianmin y actualmente está trabajando en un proyecto de energía de fusión nuclear renovable. Si el proyecto se desarrolla con éxito, entonces yo, Jian Tianming, me convertiré en el rey de la nueva industria de energía y combustible. Apurémonos y compremos acciones de su empresa. Si esta energía nuclear se desarrolla con éxito, el nuevo proyecto de carbón anterior se arruinará. Lamento haber comprado acciones del carbón tan pronto como se lanzaron. La energía de fusión nuclear renovable desarrollada por nuestra empresa es actualmente la última nueva fuente de energía de alta tecnología. Le damos la bienvenida a Inversiones Visionario a largo plazo para que se presenten, trabajen junto con nosotros. Viejo esta vez necesitaré su ayuda una vez más. Cuando llegue el momento, solo tienes que hacer lo que le diga, no hay problema, haré lo que me digas, general del ejército. Tiempo después, padre, el hombre más rico de la ciudad de Yunnan que originalmente iba a invertir en la compañía de Jianbeichen está aquí y quiere conocerte. Dijo que retiraría su inversión del proyecto de Jianbeichen y que se cambiaría a nuestro proyecto de energía nuclear renovable. Él está en la sala de estar en este momento y le he dado los detalles del proyecto para que los revise. Llévame con él rápido. Anciano es un placer tenerle aquí, estoy muy contento de que haya venido. No es necesario un apretón de manos, no estoy acostumbrado a estar en contacto con personas, ya he leído los detalles y la presentación de su proyecto. ¿Qué opinas al respecto, anciano Y vemos que es Papi Chen que le está diciendo qué decir. Dígale que este es un buen proyecto y que estás dispuesto a invertir 1.000 millones de yuanes como capital. Y vemos al anciano repetir lo que le dijo el prota. Jejeje, 1.000 millones, el anciano realmente tiene un buen ojo para el talento. Sin embargo, existe un requisito previo para ello. Anciano cualquiera que sea tu prerequisito, solo dígalo. Dígale que, mirando los valores numéricos que tienen, la producción de energía de esta instalación de fusión nuclear renovable no es suficiente. Si dentro de 3 días puedes producir 3 veces la capacidad de una unidad individual, entonces haré la inversión de inmediato. 3 veces la cantidad de energía, ¿ni sería demasiado alto? Anciano 3 días no es suficiente tiempo y es demasiado peligro. ¿De qué estás hablando? Cállate. ¿Cuán difícil puede ser? No es necesario esperar 3 días, me pondré en contacto con la planta de energía de inmediato y le daré al anciano los resultados que estás buscando, entonces esperaré y veré qué pasa. Señor Jian, ¿cómo puedo ayudarlo? Quiero que aumente la producción de energía a 3 veces la producción actual y nos lo muestre. Señor Jian, eso no es posible, podría ser muy peligroso. Olvídalo entonces, hablaremos acerca de la inversión después y vemos que repite lo mismo. Espere un minuto, no es nada peligroso, simplemente están siendo demasiado cautelosos. ¿No quieres trabajar más? Soy tu jefe, si te digo que lo hagas, hazlo. Aumenta rápidamente la producción a 3 veces la producción anterior. Sí, jefe. Aumenten la salida de la energía 3 veces más altas de la anterior. Sí. Anciano pronto podrá ver los resultados que deseas y espera. Director, la fusión nuclear parece haberse salido de control. Rápido, apáguenlo, activen el mecanismo criogénico de emergencia. Mientras cambiamos con el prota que está contando. 3, 2, 1, ¡cabum! Y vemos una fuerte explosión. ¿Por qué la pantalla se ha vuelto negra de repente? Tal vez una mala señal, intentaré volver a ponerme en contacto con ellos. Vemos al rato, vemos la onda expansiva llega hasta donde están ellos, incluso rompiendo los vidrios de los edificios. ¿Qué está pasando? Hubo una explosión.
Parece que viene de la dirección de la planta de energía nuclear. ¡Qué gran explosión! Padre, es nuestra nueva planta de energía nuclear. No puede ser, si explota mi proyecto de energía nuclear. Dios mío, ha habido una explosión, así que todo ha terminado. No emprendas una tarea difícil a menos que seas capaz de hacerlo. Si tienes la habilidad, no hagas promesas tontas. Odio a la gente como tú que estás dispuesta a hacer cualquier cosa para obtener ganancias. Piensa que nunca dije nada sobre inversiones, olvídate de la inversión. Anciano Vámonos, anciano no puedes abandonarme. Se acabó, esta vez realmente se acabó. Nuevamente en las noticias. La nueva central energía nuclear renovable explotó, las acciones del grupo Tianmig se desplomaron y se declararon en quiebra, el nuevo proyecto de carbón ha recuperado la atención del mercado una vez más. Solo han pasado unos días y ya ha explotado, toda esa energía nuclear renovable solo era un engaño. Mientras las demás personas hablaban y comentaban que era un codicioso y que realmente se lo merecía. Y cambiamos nuevamente de escena en una casa abandonada. Hola señor Liu, ¿puedes prestarme algo de dinero para mis gastos de manutención? Hola. Por favor no cuelgue. Xuan Yuan, no quiero vivir en este lugar, yo tampoco quiero quedarme aquí, pero ahora que el banco ha incautado nuestras casas y todos nuestros fondos han sido congelados, no hay nada que podamos hacer al respecto. Para de quejarte y llorar, es muy molesto. Papá, ¿todavía no pudiste pedir prestado dinero? Traté de llamar a todos, pero nadie está dispuesto a prestarnos dinero. Suegro, esposo, en realidad, hay una persona más de la que no fuimos a pedir dinero prestado. ¿Quién es? Jian Beichen, y vemos que el tío se queda sin palabras. Cambiamos de escena, el anciano se reunió con la policía y se ofreció a aportar pruebas sobre la causa de la explosión del equipo ocurrido en el proyecto nuclear controlada. Muchos de los empleados que se encontraban en el lugar sufrieron heridas leves o quedaron inconscientes durante un tiempo debido al impacto de la explosión, pero nadie murió ni resultó gravemente herido. Aunque el proyecto estaba controlado, el reactor nuclear no fue el causante de la explosión por lo que no hubo contaminación. Jian Tianmig fue el único responsable de todos los daños causados al equipo proporcionando por el Estado. Presidente Jian Tianmig ha traído 6 a algunas personas con él y está diciendo que quiere hablar con usted. Ahora tiene una deuda de cientos de millones de yuanes, por lo que debe haber venido aquí para pedirle dinero prestado. ¿Debo enviar a alguien paga que los eche? No hay necesidad, había estado planeando esto durante mucho tiempo, esperando el momento en que vendría a pedirme dinero, yo pondré fin a su farsa personalmente. Tiempo después, tío, ¿qué haces aquí? No es apropiado ser visto así en público, ¿verdad? Querido sobrino. Me acabo de enterar de que mi nuera tuvo el descaro de traicionaría a su propia hermana mayor, eso es realmente indignante. ¿Cómo podría no atreverme a traerla aquí para disculparme por lo que hizo? ¿Cómo planeas hacer las paces? No puedo aceptar una mera disculpa verbal, creo que necesita ser castigada por lo que ha hecho. Esto. Originalmente solo estaba planeando engañar a Jian Beichen fingiendo, esto ya no será fácil. ¿Qué pasó? ¿No viniste aquí para hacer las paces con sinceridad? ¿O solo estabas tratando de fingir? No, ¿cómo puede ser posible? Xuan Yuan, ¿por qué no le das una buena lección a tu esposa? Y vemos que le quita la cinta de la boca y al mismo tiempo le pega una cachetada. Pequeña desgraciada sin corazón, te atreviste a traicionaría a tu propia hermana y aún así te niegas a disculparte con tu cuñado. Jian Xuan Yuan, ¿no dijiste que solo ibas a fingir? ¿Cómo te atreves a pegarme? Hija de P, te mereces ser golpeada por tus errores. ¿Quién diablos iba a fingir? Mereces ser golpeada. Jian Xuan Yuan, bastardo inútil, estás golpeando a tu propia esposa solo por pedir dinero prestado. Estaba ciega al decidir casarme contigo. Si hubiera sabido esto en ese entonces, nunca habría roto con Jian Beichen y no habría terminado en una situación como esta. ¿Qué? ¿En realidad te arrepientes de casarte conmigo? Y metiéndole un rodillazo, ¿eres solo una hija de P hambrienta de dinero? ¿Crees que Jian Beichen te miraría ahora mismo? Él es el dueño de una empresa multimillonaria, y tú no eres nada, deja de soñar. Y vemos que quedó inconsciente. Querido sobrino Eñe, ¿esto es suficiente para ti? Está bien, ya no estoy enojado, pueden irse ahora. ¿Podemos irnos? ¿Qué pasa?
¿Todavía hay algo que me hayas hecho mal por lo que te gustaría disculparte? No, no hicimos nada más malo contigo como para pedir disculpas. Hemos estado experimentando algunas dificultades recientemente y nos gustaría pedirle prestado algo de dinero, primo. Sí, solo necesitamos pedir prestado algo de dinero. Pedir dinero prestado. Recuerdo que hace 5 años cuando mi padre estaba gravemente enfermo, también te había pedido que me prestaras algo de dinero. ¿Qué me dijiste en ese momento, tío? En lugar de prestar dinero a un perdedor como tú, es mejor criar algunos perros más. Esto es lo que dijiste en ese entonces, ¿no es así, tío? Y vemos que el tío se arrodilla. Beichen, tu tío se equivocó, tu tío se arrodilla ante ti. Por favor, perdona a tu tío, si no nos ayuda esta vez, tu primo y yo estaremos acabado. Tío, todavía tengo algo de resentimiento en mi corazón, pero mirando la edad que tienes, no puedo soportar la idea de dejarte completamente desamparado. ¿Qué tal esto? Si aprendes a ladrar como un perro y decir guau un par de veces, te adoptaré como mi mascota. ¿Qué piensas sobre eso, tío? Jian Beichen, estás cruzando la línea. Pero después de eso se escucha un ladrido. ¿Un? Primo, ¿crees que lo he aprendido bien? ¿Qué te parece mi ladrido? El primo ladra bastante bien, nada mal, ya no estoy enojado contigo, ve con San Miao y toma el dinero. Sin embargo, este dinero solo puede ser utilizado por ti. Si se lo das a tu padre, te lo quitaré de inmediato. Sí, no te preocupes, definitivamente no le daré ni un centavo a mi padre. Hijo traicionero, te he estado criando durante tantos años y todo fue en vano. La decepción, la traición, amigo. Todo este tiempo hemos sido golpeados e insultados como ratas callejeras. Estoy realmente harto del sufrimiento que he pasado todos estos días sin dinero. Si no fuera por ti, no estaría en tal situación. No te conozco como mi padre, el que tiene el dinero es mi padre, tú bastardo. Tío, ¿no vas a aprender a ladrar como un perro? Si no quieres aprender, lárgate de aquí, tú no eres bienvenido aquí. Soy tu tío, incluso me arrodillé para ti, deja de intimidarme, solo dame el dinero y me iré naturalmente. Ya que no quieres aprender a ladrar como un perro, ¿qué tal esto? Tío, en el pasado, colaboraste con el grupo Wii y traicionaste a mi padre desde adentro. ¿Qué tal si me dices quién es esa persona y te doy el dinero del préstamo? Jejeje, Beichen, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría haber traicionado a tu padre? Y no conozco a nadie del grupo Wang Wei. Ese hombre me advirtió al principio que si revelaba su información, él. Si el tío mayor no puede recordar, entonces la cuestión de pedir dinero prestado tendrá que posponerse por un tiempo. No, espera, recuerdo que era un tipo llamado Su Benwei, era un amigo de la universidad de tu padre, pero unos años antes simplemente desapareció y nunca volvió a aparecer como si no existiera. Un amigo de la universidad de mi padre, Su Benwei. Ya ves, te he dicho todo lo que sé, así que me prestarás el dinero, ¿verdad? Toma esta tarjeta, hay más de 200.000 yuanes en ella, ¿me estás tomando el pelo? ¿Solo 200.000 yuanes? Tío, no aprendiste a ladrar como un perro, solo me diste una pequeña información, ya que te estoy dando suficiente cara pagándote 200.000 yuanes por ello. Espera, entonces, solo ladraré como un perro. Y al rato lo vemos ladrando en el suelo. Lamentablemente, el plazo ya ha terminado, ya tengo un perro llamado Jian Xuan Yuan y no quiero tener otro, así que ya puedes irte. Jian Beichen, hijo de P, ¿te atreves a hacerme hacer el ridículo de nuevo? Me rebajé al nivel de un perro y aprendí a ladrar, ¿y todo lo que consigo son 200.000 yuanes? 200.000 yuanes no valen una mierda, le debo al banco 100 millones de yuanes. Estás ganando tanto dinero y, sin embargo, no estás dispuesto a hacerme este pequeño favor. Soy tu tío de sangre, eres tan despiadado e insensible, ¿no tienes miedo de que me vengue de ti algún día cuando me levante de nuevo? Pero al rato lo vemos esposado. Jian Tianming, se sospecha que obligó a su personal a operar la planta de energía en contra de la ley estipulada, lo que provocó una explosión, que resultó con una gran cantidad de víctimas. Se le declara culpable de este delito. Por ahora, venga con nosotros un momento. Imposible, ya le dijera a la policía que el responsable de la central nuclear estaba operando sin mi permiso y no tengo nada que ver con eso, la persona responsable sigue siendo desconocida hasta ahora. Entonces, ¿cómo lo sabes? Esta mañana temprano vi noticias sobre que el anciano proporcionó evidencia de una grabación de video a la policía.
Tú fuiste totalmente responsable de la explosión en la planta nuclear, fue tu falla, ¿verdad? Tío, nunca podrás vengarte, porque terminarás en la cárcel por el resto de tu vida. Tiempo después, oh Dios mío, ha venido un oficial militar a nuestra empresa. Sus piernas son tan largas, es demasiado sexy, ¿verdad? Las piernas del presidente Jian también son largas, si el presidente Jian vistiera un uniforme militar, definitivamente se vería muy bien. General de la Armada, la investigación sobre su Benhui se ha completado con éxito. Hace 5 años, recibió una gran cantidad de dinero en su cuenta, luego comenzó a trabajar junto a Jian Tianming para buscar a tu padre, ahora es conocido por un nombre falso, Ma Benyuan. Actualmente se encuentra en Jiangnan y todavía está a cargo de la mayoría de las actividades comerciales del grupo Wangui. Es realmente él, todavía recuerdo esta cara. Tu padre se involucró con una mujer con la que no debería haber estado y tuvo a un hijo bastardo como tú, él merecía morir, y tú también mereces morir. No solo traicionó a mi padre, tírenlo al mar, que se lo coman los peces. Y también intentó matarme. Shao Kun, después de que termine el banquete de celebración del nuevo proyecto del carbón, tú y yo iremos junto a Jiangnan. Terminaré personalmente con la vida de su Benhui y erradicaré a todas las personas malvadas detrás de él, sí, como ordene general. Yo, al enterarme que Papi Chen va tras el hijo de Pe que le arruinó la vida. Y es así mi gente como dejamos el video el día de hoy. Recuerden que si quieren la siguiente parte déjamelo saber en los comentarios y si llegaste hasta aquí escriba Papi Chen en los comentarios para saber si te gustó el video. Gente, cada vez se pone más interesante este manhwa, los espero en el siguiente video, y si no hay nada más que decir sayonara.